Cuando cada texto era raro, frágil y caro, la civilización descansaba sobre trabajos que casi nunca parecían heroicos. No siempre fueron los reyes quienes salvaron la memoria. No siempre fueron los vencedores. No siempre fueron quienes daban órdenes. A veces fue un muchacho egipcio, repitiendo signos sobre una tabla reutilizable, intentando entrar en una élite diminuta. A veces fue un alumno mesopotámico, copiando con torpeza la columna de su maestro sobre barro húmedo, aprendiendo primero a hacer bien una cuña antes de escribir una frase completa. A veces fue un funcionario o un erudito reuniendo tablillas en Nínive, sin saber que siglos más tarde el fuego del derrumbe ayudaría a conservarlas. A veces fue alguien en Alejandría clasificando rollos, convencido de que reunir libros no bastaba y de que para custodiar el saber también había que ordenarlo. A veces fue un copista medieval, avanzando apenas unas pocas páginas en un día, inclinado sobre el pergamino en una tarea lenta, minuciosa y silenciosa. Y a veces fue una página raspada y reutilizada, escondiendo bajo un texto visible otra voz más antigua, a la espera de que siglos después alguien volviera a verla. Quizá eso sea lo más sereno y lo más hondo de esta historia, que el recuerdo humano no se sostuvo solo por grandes gestos. Se sostuvo también por tareas repetidas, por oficios discretos, por manos cansadas, por ojos atentos, por personas cuya fama se perdió, pero cuyo trabajo sigue aquí, debajo de casi todo lo que sabemos del pasado. Así que, la próxima vez que imagines una gran obra antigua, un poema conservado, una ley, un himno, una crónica, una plegaria o una historia que ha logrado cruzar siglos enteros, quizá merezca la pena pensar un momento no solo en quien la compuso, sino también en quien la copió, en quien la revisó, en quien la guardó, en quien la colocó en un archivo, en quien la rescató de una pila de hojas, en quien la clasificó, en quien la volvió a leer cuando ya casi se había borrado. Porque la historia no solo la hicieron quienes escribieron las palabras, también la hicieron quienes impidieron que el silencio las retomara. Para terminar el viaje, llegamos a una de las imágenes más delicadas de todas, la de una página que contiene dos tiempos. A simple vista vemos un texto, pero debajo de él, tenue, casi fantasmal, hay otro. Eso es un palimpsesto. La Biblioteca Nacional de Francia lo define de forma muy clara. Una página de manuscrito cuyo texto fue raspado o lavado para reutilizar el soporte en otro texto. La razón era sencilla y muy humana. El pergamino costaba. Y no todo texto conservaba el mismo valor en cada época. A veces un códice viejo se desmontaba, sus hojas se raspaban o lavaban, y la superficie volvía a emplearse. Hay algo casi melancólico en ese gesto. No siempre se destruía un texto por odio. A veces se borraba por necesidad, por economía, por utilidad, por falta de espacio o de recursos, porque otro texto parecía más urgente. Y sin embargo, ese borrado nunca era perfecto del todo. Quedaban restos, sombras, la huella débil de una escritura antigua que se negaba a desaparecer por completo. En la biblioteca del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, ese fenómeno alcanza una densidad extraordinaria. El proyecto Sinai Palimpsests, dirigido desde UCLA, explica que allí se conservan más de 160 palimpsestos y que la imagen multiespectral está permitiendo recuperar capas borradas con textos no estudiados que van desde el siglo IV hasta el XII. El mismo proyecto describe Santa Catalina como el monasterio en funcionamiento continuo más antiguo del mundo. La escena es hermosa incluso sin verla. Un monasterio remoto, siglos de conservación, páginas reutilizadas, capas de escritura, y en la actualidad, una tecnología que ilumina lo que el ojo desnudo apenas sospecha.
Es como si la memoria respirara bajo la superficie, como si una época hubiera escrito encima de otra sin conseguir silenciarla del todo. Y entonces comprendemos algo que resume todo este recorrido. La supervivencia cultural rara vez fue una línea limpia. No fue simplemente escribir, guardar y transmitir. Fue también borrar, corregir, reutilizar, olvidar a medias y descubrir después. La memoria humana se parece más a un estrato que a una vitrina. Una capa sobre otra, una decisión sobre otra, una necesidad sobre otra. El palimpsesto lo dice con una delicadeza difícil de superar. A veces un texto vive porque alguien lo copió, y a veces vive porque alguien lo borró otra vez. Es invierno. La luz entra poco. El día parece corto. El aire puede sentirse frío en la piedra. Y en algún lugar del edificio, en una sala de trabajo o en una celda adaptada, alguien copia. No hace falta imaginar un silencio absoluto. Tal vez haya un roce de tejidos, el leve sonido de una herramienta, un paso distante, una tos breve, el crujido de la madera, pero en conjunto, la escena está hecha de contención. Sobre la mesa hay pergamino. No es un material indiferente. Ha requerido trabajo para existir. Preparación, raspado, secado, tratamiento. Su precio obliga a no desperdiciarlo. La página se pauta, se mide, se distribuye. La escritura no cae al azar, sino que se organiza sobre una arquitectura previa. Luego llega la tinta, la línea, la abreviatura, la corrección, el título en rojo, y quizá después la intervención de otro artesano, el rubricador, el iluminador, el encuadernador. La Biblioteca Nacional de Francia resume bien ese mundo material. Fabricar un manuscrito implicaba múltiples etapas y oficios, y en ámbitos monásticos podían intervenir revisores para asegurar la calidad del texto copiado. La misma institución recuerda también que un escriba copiaba, como promedio, apenas 2 o 3 páginas por día. Ese dato basta para cambiar la mirada. 2 o 3 páginas al día. Nada de producción rápida. Nada de centenares de hojas en una jornada. Aquí cada página es tiempo humano visible. Tiempo convertido en objeto. Cuando pensamos en manuscritos medievales, solemos ver el resultado final. El volumen cerrado, la escritura antigua, la belleza del color o de la inicial. Pero antes de eso hubo una secuencia de días. Días de luz escasa, de concentración, de cansancio en la mano, de revisiones, de errores detectados tarde, de pequeñas decisiones que podían afectar una tradición textual completa. Porque copiar no era duplicar mecánicamente. Cada copia era un punto de transmisión, y en cada punto podía entrar una variante, un descuido, una corrección útil o una lectura mejorada. Eso vuelve al copista y al revisor figuras mucho más importantes de lo que parecen a primera vista. No suelen tener estatuas, no suelen protagonizar grandes epopeyas, pero entre ambos sostienen la fidelidad de una obra. Uno copia, otro compara, uno avanza, otro corrige, y así en esa cooperación silenciosa, un texto cruza generaciones. Conviene además evitar una imagen demasiado simple. Con el tiempo, la producción manuscrita no fue solo monástica, también pasó a talleres urbanos y ámbitos seculares. La Biblioteca Nacional de Francia lo explica al describir la evolución del libro medieval. Pero para este paseo nocturno, el escritorio monástico sigue siendo una de las imágenes más intensas de esa lentitud protectora. Y tiene algo casi meditativo. No porque fuera una tarea fácil, ni porque el copista estuviera siempre inspirado, sino porque el ritmo mismo del trabajo imponía una relación distinta con las palabras. Una palabra mal puesta exigía detenerse. Una línea dudosa obligaba a mirar otra vez. Una página no podía improvisarse sin dejar rastro. En ese sentido, cada manuscrito medieval guarda algo más que contenido.
Guarda una suma de respiraciones, posturas, jornadas, temperaturas y esfuerzos. Es un objeto hecho de Mesopotamia. Podemos movernos ahora hacia otro horizonte. Alejandría. Aquí el tono cambia un poco. No porque desaparezca la fragilidad, sino porque la escala se vuelve más ambiciosa. Antes hubo archivos y bibliotecas importantes, por supuesto. Pero la Biblioteca de Alejandría representa una idea especialmente poderosa. La aspiración de reunir el saber del mundo conocido en un solo gran proyecto cultural. Británica la presenta precisamente como algo singular por esa ambición universal, y destaca también la importancia del catálogo de Calímaco, los Pinaques, para organizar sus fondos. Eso es lo que vuelve a Alejandría tan sugerente. No se trata solo de guardar rollos, se trata de imaginar que el mundo puede reunirse en una colección, que autores, textos, lenguas y tradiciones pueden acercarse unos a otros, que el saber disperso puede concentrarse. Y para que eso ocurra, hacen falta manos. No solo las de quienes copian, sino también las de quienes buscan, reciben, comparan, ordenan y catalogan. La famosa tradición según la cual los libros que llegaban en barcos al puerto eran inspeccionados y si interesaban, copiados o retenidos por la biblioteca, refleja bien esa obsesión por adquirir textos. Británica recoge esa historia y recuerda que los ejemplares así obtenidos se conocían como libros de los barcos. Aunque algunos detalles de esa tradición se discutan, la escena transmite una verdad histórica esencial. En Alejandría, conseguir libros fue un asunto de gran importancia política y cultural. Podemos imaginar el puerto, los comerciantes, los marineros, los rollos guardados entre otras mercancías. La ciudad mirando al mar como si cada barco pudiera traer no solo bienes, sino también una parte de la memoria ajena. Después, dentro de la institución, comienza otro trabajo menos vistoso y quizá todavía más decisivo. Porque reunir no basta. Si una biblioteca crece sin orden, se convierte en amontonamiento, en peso muerto, en abundancia muda, y ahí aparece Calímaco, no como guerrero, no como fundador de imperios, sino como organizador. Sus pinaques, en 120 libros según Británica, fueron una gran innovación en la historia del conocimiento organizado. Permitían clasificar autores y obras y hacer navegable una gran colección. Eso tiene una resonancia muy moderna, porque todos entendemos lo que significa buscar algo en medio de miles de cosas. Etiquetar, separar, relacionar, saber dónde está cada obra y junto a qué otras debe pensarse. Calímaco convierte el orden en una forma de inteligencia, y quizá por eso Alejandría resulta tan magnética, porque no solo quiso acumular textos, sino darles una arquitectura. Sin embargo, sobre Alejandría también pesa una sombra famosa, la idea de una única gran noche de destrucción total, un incendio único, una pérdida limpia y definitiva. La realidad histórica parece más compleja. Británica subraya que las historias sobre la biblioteca son a menudo fragmentarias y legendarias, y que la visión más sólida hoy no depende de una sola escena apocalíptica, sino de daños y transformaciones escalonadas. Y en cierto modo, eso hace la historia aún más triste. Porque las cosas no siempre desaparecen de golpe. A veces se desgastan, se reducen, se desplazan, pierden apoyo, cambian de centro, dejan de copiarse, dejan de cuidarse, y así, lentamente, mueren. No hace falta una sola llama inmensa. Basta una larga cadena de descuidos, rupturas y cambios de prioridad. Quizá por eso Alejandría sigue siendo un símbolo tan poderoso. Porque representa al mismo tiempo el sueño de abarcar el mundo y la evidencia de que ninguna colección está a salvo para siempre. La superficie ya no es clara y fibrosa como el papiro. Ahora es barro,
Arcilla húmeda, fresca, maleable. Una materia humilde y terrestre que se deja marcar con presión. No con pinceladas, sino con empuje, con una pequeña cuña tras otra. En Mesopotamia, aprender a escribir significaba también aprender un gesto técnico muy concreto. Antes de dominar palabras o relatos, el alumno debía dominar la forma de la marca, la inclinación, la presión y la secuencia. El Penn Museum explica que los estudiantes empezaban practicando las cuñas elementales necesarias para formar después palabras y frases. Eso vuelve la escritura especialmente corporal. Podemos imaginar a un niño o a un adolescente sentado ante una tablilla todavía blanda, repitiendo el mismo trazo muchas veces, la mano manchada, el instrumento sujeto con demasiada rigidez al principio, el maestro corrigiendo, la superficie recibiendo errores y mejoras casi en tiempo real. Algunas tablillas escolares halladas en lugares como Nippur muestran algo muy cercano a una escena de clase. En una parte aparece el modelo del maestro y en otra, la copia del alumno. Los estudios sobre estas tablillas señalan que una forma común del ejercicio elemental incluía precisamente una columna con el pasaje ejemplar y otra con la reproducción del estudiante. La imagen resulta extraordinariamente cercana, porque de pronto el mundo antiguo deja de parecer un bloque solemne y se vuelve reconocible. Un profesor poniendo un ejemplo, un alumno copiando, una corrección implícita, una mezcla de rutina y ambición. En Mesopotamia, además, el aprendizaje de la escritura no conducía solo a saber trazar signos. Conducía a entrar en un universo de listas, registros, contratos, cuentas, textos cultos, ejercicios y archivos. Y aquí ocurre algo importante. La escuela y el archivo no están tan lejos el uno del otro como podría parecer. El mismo mundo que entrena la mano para escribir es el mundo que necesita guardar lo escrito. El mismo gesto que sirve para practicar un proverbio sirve también para registrar bienes, tributos, decisiones o plegarias. Por eso, el paso de la tablilla escolar al archivo estatal no es brusco, es casi natural. Si seguimos avanzando por ese paisaje de barro, ya no vemos solo alumnos. Vemos habitaciones donde se apilan tablillas. Vemos estantes, cestas o depósitos. Vemos lotes agrupados. Vemos memoria administrativa. Y más tarde, a gran escala, esa vocación de reunir y conservar alcanza una forma especialmente visible en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive. El British Museum la describe como una colección de más de 30.000 tablillas y fragmentos cuneiformes hallados en las ruinas de la ciudad. Contenía literatura erudita, archivos y otros textos, y fue una de las grandes fuentes para conocer a Siria y Babilonia desde sus propias palabras. Hay una calma especial al imaginar esa biblioteca antes del desastre. Tablillas alineadas, textos copiados, obras reunidas con intención. El deseo de poseer conocimiento no solo por placer, sino también como signo de autoridad. Asurbanipal aparece así no solo como rey, sino como símbolo de otra idea. Conservar saber también es gobernar. Reunir textos, clasificarlos y protegerlos podía formar parte de la imagen del poder imperial. Y luego llega el incendio. La ciudad cae. Las paredes arden. El imperio se quiebra. Pero la historia guarda aquí una ironía serena, perfecta para este viaje nocturno. El fuego que destruyó Nínive, alrededor del 612 a.C., endureció muchas de las tablillas de arcilla y ayudó a preservarlas mejor. El British Museum lo explica con claridad. Mientras el fuego destruye libros de papel, en muchos casos coció aún más la arcilla y mejoró su conservación. De modo que la ruina se convirtió en parte en refugio. Lo que debía desaparecer quedó fijado con más fuerza.
Lo que parecía perdido pasó siglos bajo los restos de un mundo derrumbado. Y gracias a eso, una parte de aquella memoria pudo volver a hablar. Es una escena silenciosa y casi paradójica. Una biblioteca enterrada. El humo, ya disipado hace siglos. Las tablillas dormidas bajo el suelo. Y mucho tiempo después, otras manos desenterrándolas. Así la escritura mesopotámica nos deja una lección sencilla y profunda. La memoria humana no siempre se salva por intención pura. A veces la salva también al final de una jornada luminosa, cuando el calor ya ha cedido un poco y el espacio de aprendizaje queda envuelto en una calma polvorienta. No hace falta imaginar una gran escuela como las modernas. Basta con un lugar de instrucción, de práctica y de disciplina. Un sitio donde un muchacho aprende a sentarse, a repetir, a observar y a obedecer. Delante de él hay una superficie de práctica. Tal vez una tabla. Tal vez un soporte blanqueado que puede limpiarse y volver a usarse. Cerca están las cañas cortadas para escribir, la tinta negra, la tinta roja para marcar, destacar o corregir. También hay un maestro. Y sobre todo, está la sensación constante de que aquello no es un juego. Aprender a escribir en Egipto no era una afición elegante. Era una vía de acceso a un mundo restringido. Si solo entre un 0,5 y un 3% de la población dominaba la escritura, entonces el escriba pertenecía a una minoría muy reducida. Y esa rareza lo cambia todo. Mientras la mayor parte de la población trabaja con las manos en el campo, en la construcción o en tareas pesadas, el aprendiz de escriba ensaya signos. También trabaja con las manos, por supuesto. Pero sus manos se orientan hacia otro tipo de esfuerzo. Uno que puede acercarlo a cuentas, registros, almacenes, órdenes, censos y correspondencia. En algunos objetos conservados hoy, todavía se percibe la humanidad de ese aprendizaje. No la perfección del profesional acabado, sino la torpeza del principiante. Los espaciados irregulares, los trazos aún inseguros, la repetición como método, el soporte reutilizado como compañero silencioso de la práctica. El British Museum, por ejemplo, conserva tablas de escritura utilizadas para enseñar vocabulario y signos a nuevas generaciones de escribas. Es fácil romantizar la figura del escriba cuando se contempla desde lejos, pero de cerca su vida empieza en la repetición, en la corrección, en el aburrimiento disciplinado, en el cuerpo que aprende a no precipitarse, en la memoria que se acostumbra a fórmulas y signos, y aún así, precisamente por eso, hay algo profundamente humano en esta escena. Un joven sentado en silencio, copiando lo que otro le muestra, intentando entrar en un mundo mejor que el que quizá le esperaba fuera de aquella habitación. Los textos egipcios de instrucción tendían a exaltar la vida del escriba frente a los oficios más duros. Incluso si exageraban, revelan una verdad de fondo. Escribir podía significar ascenso, estabilidad y cercanía al aparato del poder. La escritura no era solo literatura, era administración, control y continuidad, y eso le da a la escena una fuerza tranquila. No vemos un palacio, no vemos una batalla. Vemos a alguien aprendiendo a hacer signos, pero en realidad estamos viendo el comienzo de una carrera que puede pesar más que muchos trabajos físicos, porque quien domina el documento, domina también una parte de la realidad social. Una orden escrita viaja. Un registro escrito permanece. Una cuenta escrita puede reclamarse después. Un impuesto escrito se vuelve exigible. Una memoria escrita se integra en la maquinaria del Estado. En ese mundo, el escriba no era un mero testigo de la civilización. Estamos acostumbrados a pensar que las ideas sobreviven por su propia fuerza. Una obra importante se imprime, se reedita, se cita, circula y, de una forma casi automática,
encuentra su lugar en la memoria colectiva. Pero durante milenios no fue así. Para que una idea durara, alguien tenía que inscribirla sobre una materia concreta. Alguien tenía que conservar esa materia. Y casi siempre, alguien tenía que volver a copiarla antes de que se perdiera. Eso cambia por completo la relación entre cultura y trabajo. Escribir no era simplemente expresarse, era dominar una técnica, preparar materiales, conocer fórmulas, respetar convenciones, mantenerse atento, ajustar la mano, la vista y el cuerpo, y hacerlo además en entornos donde la escritura estaba ligada al palacio, al templo, a la administración, a la escuela o al monasterio. El soporte importaba mucho. En Mesopotamia, la arcilla húmeda recibía la presión del instrumento y guardaba la huella en forma de cuña. El aprendizaje comenzaba repitiendo esas marcas elementales una y otra vez. En Egipto, el papiro ofrecía una superficie muy distinta y también se usaban tablas o tablillas de práctica reutilizables. El Metropolitan Museum describe cómo los escribas escribían en rollos de papiro, y el British Museum conserva tablas empleadas para enseñar a nuevas generaciones de escribas. En la Edad Media, el pergamino implicaba otra economía material: piel preparada, superficie pautada, escritura lenta, corrección, ornamentación y a veces reutilización mediante raspado, dando lugar a los palimpsestos. Cada mundo tenía su propia textura, su olor, su sonido, su ritmo. La escritura era física. No nacía como una abstracción limpia, sino como un contacto entre cuerpo y materia. La muñeca cansada, la espalda inclinada, los ojos adaptándose a la luz escasa, la tinta preparada, la superficie alineada y el deseo constante de no equivocarse demasiado. Y en ese trabajo manual había poder, porque quien sabía escribir no solo registraba información, también la fijaba, la ordenaba, la hacía consultable, la convertía en prueba, en memoria oficial, en tradición, en autoridad. Por eso cuando hablamos de guardianes silenciosos de la memoria, no hablamos solo de personas pacientes, hablamos de personas situadas en el punto exacto donde una cultura decide qué conserva y cómo lo conserva. Sin estanterías llenas de libros, sin ediciones baratas, sin bibliotecas públicas tal como las entendemos hoy, sin discos duros, sin servidores, sin nube, sin copias de seguridad esperando en algún lugar invisible. Imagina, en cambio, una habitación pequeña, una lámpara modesta, una mesa de trabajo, un soporte frágil y una mano entrenada capaz de hacer algo que casi nadie sabe hacer. La mano se mueve despacio, no por duda, sino porque cada signo importa. Cada trazo cuesta material, tiempo, esfuerzo y atención. Un error no siempre puede corregirse con facilidad. A veces obliga a raspar, a veces obliga a repetir, a veces deja una huella sobre la página, y a veces, simplemente, cambia lo que llegará hasta el futuro. Durante la mayor parte de la historia humana, un texto no fue un objeto abundante, fue algo raro, frágil y valioso, algo que podía arder, romperse, humedecerse, borrarse o perderse en un viaje. Por eso, copiar no era una tarea menor. Copiar era una forma de mantener viva una voz ausente. Esta noche vamos a recorrer con calma algunas de las habitaciones donde la memoria fue custodiada a mano. Entraremos primero en el mundo del escriba egipcio, donde aprender a escribir significaba entrar en una minoría privilegiada, en una sociedad donde solo una pequeña parte de la población sabía leer y escribir. El Metropolitan Museum sitúa esa alfabetización entre aproximadamente el 0,5 y el 3% de la población. Después caminaremos por Mesopotamia, entre tablillas de arcilla todavía húmeda, donde alumnos y maestros repetían cuñas y proverbios mientras, casi sin darse cuenta, daban forma a una cultura del archivo y de la conservación. Los hallazgos de Nippur y Ur muestran precisamente ese aprendizaje material, con ejercicios escolares y modelos del maestro copiados por el alumno. Más tarde llegaremos a Alejandría, donde conservar textos dejó de ser solo una necesidad local y pasó a convertirse en una ambición más amplia.
reunir el saber del mundo conocido, ordenarlo y hacerlo localizable mediante catálogos como los pinaques de Calímaco. Luego entraremos en un escritorio monástico, donde copiar un libro podía avanzar apenas 2 o 3 páginas al día, entre pausas, correcciones y tareas compartidas con revisores y otros artesanos del manuscrito. Y al final nos detendremos ante una página del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, donde bajo un texto visible puede seguir respirando otro más antiguo, borrado siglos atrás y recuperado hoy mediante imagen espectral. Allí se conservan más de 160 palimpsestos, y el monasterio suele describirse como el más antiguo del mundo en funcionamiento continuo. Porque la historia de la civilización también es esto, no solo la historia de quienes reinaron, conquistaron o legislaron, también la de quienes copiaron, la de quienes corrigieron, la de quienes clasificaron, la de quienes guardaron, movieron, ataron, apilaron y protegieron palabras para que el tiempo no se las llevara por completo. Y quizá, si uno escucha con atención, todavía pueda sentir ese mundo, el leve roce del cálamo, la arcilla cediendo bajo la presión, la fibra del papiro, el raspado del pergamino, la respiración lenta de alguien que escribe mientras cae la tarde.